Hola, hoy aprenderemos lectura de etiquetas. Los alimentos industrializados se han vuelto parte de nuestra alimentación diaria, por lo que es importante que aprendamos a leer etiquetas con la finalidad de tomar decisiones saludables. Existen algunos puntos básicos para aprender a leer etiquetas. 1. Tamaño de la porción. La porción es la cantidad de producto que se sugiere consumir o generalmente se consume en una ingestión, expresada en unidades del Sistema General de Unidades de Medida. El tamaño de la porción es aquel con base en el cual está calculada la etiqueta. Muchas veces nos equivocamos al creer que el tamaño de la porción es todo el empaque. 2. Porciones por envase. Es la cantidad de porciones contenidas en el empaque del alimento, cuyo tamaño se describió anteriormente. Es importante fijarse en cuántas porciones contiene el producto y cuántas porciones se tienen realmente autorizadas en el plan de alimentación, porque puede no ser todo el empaque. 3. Calorías totales. Son las calorías que nos aportará el tamaño de la porción señalada previamente. Este valor tenemos que relacionarlo con las calorías indicadas por el nutriólogo en el plan de alimentación. 4. Total de grasa. Se debe buscar siempre el total de gramos de grasa y relacionarlos con el número de raciones de grasa autorizados en el plan de alimentación. Hay que verificar que las grasas que son desglosadas coincidan con los ingredientes, porque en ocasiones se reporta sin grasas trans, pero en ingredientes puedes encontrar en el listado aceite vegetal hidrogenado o aceite vegetal parcialmente hidrogenado, y eso es una grasa trans. No es conveniente consumir grasas trans porque son las encargadas de ir bloqueando los vasos sanguíneos y causan resistencia a la insulina. Un alimento bajo en grasa es aquel que nos aporta menos de 3 gramos por porción. 5. Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono totales que figuran en la etiqueta incluyen el azúcar, el almidón y la fibra. Se debe buscar siempre el total de gramos de hidratos de carbono y relacionarlos con el número de raciones de alimentos que contienen hidratos de carbono autorizados en el plan de alimentación de cada paciente. Una ración del grupo de leches, frutas, leguminosas y cereales aporta en promedio 15 gramos de hidratos de carbono. Es importante saber este valor porque dependiendo del contenido en gramos de hidratos de carbono que se especifiquen en la etiqueta, se puede intercambiar con alguna ración establecida en el plan de alimentación de los alimentos mencionados. No es necesario contar aparte de los gramos de azúcar, ya que estos están contemplados dentro de los gramos totales de hidratos de carbono. Al verificar el listado de ingredientes, se debe tener en cuenta que un producto aporta azúcares libres si contiene fructosa, jarabe de maíz, miel de maíz, dextrosa, concentrados de jugo de fruta, glucosa, jarabe de alta fructosa, azúcar invertido, lactosa, maltosa, jarabe de malta o melaza. En este apartado también se reflejará el contenido de fibra del producto, por lo que un alimento con buena fuente de fibra es aquel que aporta más de 2.5 a 4.9 gramos por porción. 6. Proteína. No hay especificaciones estrictas para el aporte de proteína, excepto en los casos de daño renal, dado que el paciente tiene restringido el consumo de este nutrimento, y las proteínas pueden provenir de origen animal y o vegetal. 7. Sodio. Es necesario identificar la cantidad de sodio que contiene el producto para saber si este es recomendable o no, sobre todo en caso de pacientes con hipertensión arterial. Un alimento bajo en sodio es aquel cuyo contenido de sodio es menor o igual a 140 miligramos por ración. Cierre. Como pudiste notar, es importante aprender a leer etiquetas porque no solamente debemos fijarnos en si el producto contiene azúcar o no. Además, debemos buscar productos que nos brinden algún beneficio como por ejemplo, que sean bajos en grasa o en sodio, o sean una buena fuente de fibra. Y es importante mencionar que ningún alimento cubrirá con todas las características de ser bajo en grasa, bajo en sodio y con buena fuente de fibra. Por lo tanto, debemos realizar compras conscientes y que nos den un beneficio para nuestra salud.